humanos. Y falta que alegue entonces el abogado señor Francisco Gas. Así que lo vamos a escuchar. Le hago presente que la otra abogada que se había anunciado para alegar hoy día no lo va a hacer por razones médicas personales. Así que solamente nos queda pendiente su alegato. Así que puede comenzar, señor López. Por la venia de su señoría excelentísima, muy buenos días. Comparezco por la parte querellante particular y demandante civil en estos autos, en particular en representación de los familiares que sobreviven a don José Elías Quesada Núñez, asimismo a los familiares que sucedan Ezequiel II Contreras Carrasco. Hay familiares que sobreviven particularmente también a don Rodolfo, perdón, bien digo, a don Rafael Antonio Madrid Gálvez, y también concurro en representación de los familiares que sobreviven a don José Eusebio Villavicencio Medel, a don Luis Sergio Gutiérrez Rivas, a don Víctor Manuel Barrales González, y también a don Sergio Osvaldo de la Barra. Y excelentísimo tribunal, esta parte querellante había interpuesto un recurso de casación en la forma, contado la causal que había ya retenido la servicia relatora en la relación, y atendido lo que se informó en la relación en el sentido de que el señor Donato López Almarza está en un estado de enajenación mental, esta parte no va a perseverar en dicho recurso de casación en el fondo, y sí solicita con sumo respeto, como se manifestó el día de ayer por el letrado Francisco Busto, que sea el tribunal de primera instancia en este sentido, la señora ministra en visita de Paola Plaza González, que en virtud de la aplicación de las normas contenidas en los artículos 684 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, dicte la resolución que el derecho corresponde. Pero sí, su señoría excelentísima, quisiera expresar algunas motivaciones dirigidas al rechazo de los recursos de casación impetrados por mis distinguidos contradictores. Y estas motivaciones que voy a exponer tienden a complementar o bien enfatizar algunos aspectos que ya han sido previamente manifestados por don Francisco Busto, y así como también doña Lilian Díaz, abogado y abogada que me precedieron en el uso de la palabra, y son consideraciones que devienen particularmente de carácter de derecho estricto del recurso de casación, según lo regulado en nuestro sistema normativo. Y respecto de estos recursos de casación que voy a solicitar el rechazo, seguiré el orden de la exposición de los recursos que fueron expuestos en esta audiencia, y en ese sentido quisiera comenzar por el recurso de casación en la forma interpuesta por don Maximiliano Murat en representación de don Pedro Luis Lovera Betancourt. Excelentísimo tribunal, hay una jurisprudencia consistente en esta excelentísima Corte Suprema en torno al recurso de casación formal cuando se funda en la causal del artículo 541, numeral 9 del Código de Procedimiento Penal en relación a las normas del artículo 500 y numerales que ha referido particularmente mi distinguido contradictor en su recurso, y particularmente en un fallo reciente, causa ROL 135.568 del año 2020, sentencia del 21 de febrero del año... ¿Puede repetir el rol, por favor? Sí, claro, 135.568 del año 2020, sentencia del 21 de febrero del 2024, y otro también, para efectos de referir la jurisprudencia de esta excelentísima Corte, 28.310 del año 2018, sentencia 21 de septiembre del año 2021, y que a propósito de esta causal dice que la motivación particularmente tiene un carácter objetivo que basta con realizar el examen externo en torno a si están o no estas motivaciones. Esa es la pregunta que hay que hacerse ante este recurso. ¿Están o no las motivaciones en la sentencia definitiva de segunda instancia que ha dictado la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que ha sido objeto de recurso de casación? Y en ese sentido, si nosotros revisamos particularmente la sentencia definitiva de segunda instancia, el basamento séptimo y duodécimo, y al cual agrego particularmente el basamento décimo octavo, pero los primeros que he referido particularmente se desarrollan en torno y abordan particularmente la participación que se le atribuye específicamente, en este caso, a Lovera Betancourt y los hechos. Las motivaciones están. Es que a lo mejor tenga un parecer distinto o una motivación que no satisface la convicción del distinguido colega que ha recurrido, eso es materia de otros recursos. Eso es materia de un recurso de casación. En el fondo, si es necesario remover los hechos, y también esta excelentísima Corte Suprema lo ha establecido a propósito de la causal del artículo 546, número 7, en relación al 546, número 3 particularmente. Y en ese sentido, este obstáculo, esta deficiencia en torno a la formulación del recurso de casación en la forma en que se ha planteado, ya es suyo enorme, porque en definitiva, en las jurisprudencias que he traído a colación particularmente se han desestimado recursos de casación precisamente por el mismo hierro que he hecho alusión.
Y por cierto, estas consideraciones, como ya también se dijo por parte de quienes me precedieron la palabra como una pretensión punitiva en la causa, también existen antecedentes concretos que permiten justificar la participación del señor Loera Betancur en ellos. Y particularmente se ha hecho alusión en la relación, pero también es importante manifestar que en estas motivaciones contenidas en el artículo séptimo, perdón, los fundamentos séptimo a duodécimo, se hace referencia particularmente a las mismas declaraciones de Reyes Morel. Y creo que es importante también hacer alusión que el fallo de segunda instancia reproduce el fallo de primera instancia, y particularmente hay un motivo que es el noveno de la sentencia definitiva de primera instancia, en donde se recoge particularmente de manera sucinta, pero en lo sustantivo, las declaraciones manifestadas precisamente por Reyes Morel, en la cual por lo menos hay dos en que se manifiesta categóricamente una convicción absoluta de que efectivamente Loera Betancur estaba en los hechos que ocurrieron el día 30 de septiembre de 1973. Y en ese sentido, las declaraciones de Foja 3.720 y 4.496 son elocuentes en ese sentido, excelentísimo tribunal, donde atribuir la participación y presencia en esas ejecuciones. Se hace alusión también a los tareos, particularmente de Reyes Morel y particularmente con el señor Loera Betancur. Pero, por cierto, la declaración de Carlos Silva Pérez es extremadamente relevante, y esta también ha sido hecha presente, no solamente en la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, sino que también en el basamento específicamente noveno de la sentencia definitiva de segunda instancia. Entonces, en ese sentido, excelentísimo tribunal, creo que es importante manifestar de que existen motivaciones de facto que permiten justificar también esa participación, y se echaba también en falta por mi distinguido contradictor la referencia al fundamento normativo que permite atribuir la participación. De los basamentos concretos que he mencionado en la sentencia definitiva de segunda instancia, se da cuenta de una ejecución material, una actuación ejecutiva en la comisión de los hechos de Loera. Y por cierto, la sentencia de segunda instancia, que reproduce la sentencia de primera instancia, particularmente en esta última, en la parte resolutiva, hay una referencia concreta al artículo 15, número 1 del Código Penal. Si la reproduce la sentencia de segunda instancia, es porque hace suyo también dicho fundamento normativo, y allí hay un fundamento concreto de atribución, un fundamento normativo concreto de atribución de participación en calidad de autor ejecutor, particularmente a Loera Betancur. Y en ese sentido también, excelentísimo tribunal, creo que es relevante traer a colación y enfatizar el principio de trascendencia, porque concretamente, que hizo alusión el letrado Francisco Busto el día de ayer, porque particularmente sea la hipótesis del inciso 1, el inciso 3, en concreto, la penalidad va a ser exactamente la misma en función también de las normas de determinación de pena que deben aplicarse. Sucedió excelentísima paso el segundo recurso de casación, que ha sido planteado particularmente por también don Maximiliano Murat y en representación de Juan Ramón Fernández Vera. Se solicita por mi distinguido contradictor que se anule la sentencia, pero invoca particularmente la causal del artículo 546, numeral 7, en relación al artículo 546, numeral primero, todo del Código de Procedimiento Penal, y pide la absolución. Eso es importante porque en el petitorio pide concretamente la absolución. Y este recurso debe ser rechazado también porque padece de un vicio de tal entidad que impide que éste pueda prosperar. Y esto porque también en la jurisprudencia esta excelentísima Corte Suprema, y quisiera traer a colación lo dispuesto por esta excelentísima Corte en causa RON 32.012 del año 2022, sentencia del 23 de abril del año 2024, considerando el 21º y el 22º. En particular, cuando se invocan estas causales y se pide absolución, establece concretamente que el artículo 540, la causal del artículo 546, número 1, presupone de que sí se está de acuerdo con los hechos y con la calificación jurídica. ¿Ya? Pero por otra parte, el artículo 546, número 7 del Código de Procedimiento Penal, presupone también, en este caso concreto, a diferencia del anterior, una discrepancia respecto. Y por tanto, desde ya fluye una cierta inconsistencia o contradicción entre una causal y otra concretamente. Y no corresponde a la excelentísima Corte Suprema que deba optar entre una causal u otra causal. Así también lo ha manifestado en diversos fallos, y particularmente en este que he citado hace unos momentos atrás. Por cierto, la causal del artículo 546, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, es la del sujeto penalmente responsable, por tanto no puede pedirse a su respecto la absolución. Debía invocar, como también señala esa jurisprudencia que viene del fallo anteriormente singularizado, debía invocar la causal del artículo 546, número 3 del Código de Procedimiento Penal.
Por cierto, hay antecedentes también concretos que permiten justificar la participación, en este caso de don Fernando Berardi, en los hechos que se le atribuyen, y para eso, considerando 14º y la sentencia definitiva de segunda instancia es clave, que cita también los basamentos 21º y 23º de la sentencia definitiva de primera instancia, en la cual, respecto a los primeros, cobra relevancia los mismos dichos Fernando Berardi, pero también el dicho de Sergio Amade, que en concreto, considerando el 8º de la sentencia definitiva de primera instancia, y particularmente dos declaraciones, AFOJA 2506 y 5184, son relevantes para estos efectos en términos de atribuir responsabilidad, particularmente a don Fernando Berardi en estos hechos. Sucedería, excelentísima Parso, el tercer recurso de casación en la forma que, perdón, el recurso de casación que se ha planteado, originalmente lo suscribió el letrado Jaime Romaní por don Jorge Reyes Morel, pero que ha sido alegado por doña Catherine Ñeco en esta audiencia. Se plantea un recurso de casación en la forma y un recurso de casación en el fondo. Respecto al recurso de casación en la forma, se alegan dos causales. Primero se dice el artículo 541, numeral 9, en relación al artículo 500, numeral. Para estos efectos, permítame reconducirme a lo que manifesté respecto del primer recurso de casación, en el sentido de qué es lo que ha señalado esta excelentísima Corte Suprema al momento de analizar este recurso de casación formal, y la pregunta concreta es si están o no los fundamentos. Y vuelvo a manifestar en este caso concreto que entre los fundamentos séptimo a 12º de la sentencia definitiva de segunda instancia sí constan estos fundamentos, y por tanto al momento de realizar este test está superado, y en definitiva no puede verificarse la causal que ha sido alegada por el distinguido contradictorio. Pero también, como una segunda causal específica, se establece el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal en relación a normas concretas del Código de Procedimiento Civil, específicamente artículo 768, número 5, en concordancia con el artículo 170, número 5 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí es importante también hacer evidente un error manifiesto en la formulación del recurso, porque las causales del recurso de casación en la forma y en el fondo son solo aquellas que están previstas respectivamente en el artículo 541 y 546 del Código de Procedimiento Penal. No hay una norma de reenvío del Código de Procedimiento Penal a las causales del Código de Procedimiento Civil. Y ese efecto, entonces, en ese sentido, es sustantivo para que este recurso en concreto no pueda prosperar. Respecto al recurso de casación en el fondo, excelentísimo tribunal, en este caso se ha planteado la causal del artículo 546, numeral 7, solo respecto de las normas del artículo 488, numeral primero y segundo, todas las normas citadas del Código de Procedimiento Penal. Y pide la absolución. Bueno, con la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en causa rol 32.012 del año 2021, que previamente singularicé, pero especialmente los basamentos o fundamentos 19º y 20º. ¿Por qué? Porque aquí concretamente se omitió invocar la causal contenida en el artículo 546, número 3 del Código de Procedimiento Penal. Porque hay un error que se manifiesta por parte del distinguido contradictor en el sentido de la valoración de los medios de prueba, y ya lo reconducen a la norma del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, aquellas normas que pueden ser atacadas mediante este recurso. Pero concretamente, ¿qué pasa si es que se acoge ese aspecto de la casación? ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer esta excelentísima Corte? Necesita un fundamento normativo para poder, en definitiva, actuar, y ese se le entrega particularmente el artículo 546, número 3 del Código de Procedimiento Penal. Por cierto, no se invocan respecto a este recurso normas penales sustantivas, que también es otro criterio relevante que ha establecido este excelentísimo tribunal. Yo creo que también es deficiente el recurso al momento de no establecer de qué modo concreto, como exigencia de todo recurso de casación en el fondo, particularmente en la forma, de que modo el hierro jurídico se manifiesta. Y en este caso vemos un recurso de casación en la forma que se desarrolla en 2 páginas, en la cual no vemos particularmente esa consideración. Por los motivos entonces antes manifestados en el excelentísimo tribunal, solicito que se rechacen los recursos anteriormente singularizados. Muy bien. Habiendo concluido todos los alegatos de la presente causa, entonces se le pone término a su vista. Bueno.